Saludos mis queridos hermanos, gracias por conectarse nuevamente a su canal de la Gracia. Y hoy estamos lidiando con la pregunta: cuando John Nevins Andrews, el primer misionero adventista, fue enviado en 1874 a Europa, ¿llevaba Andrews el Evangelio eterno? Ya hemos visto cómo para aquel tiempo Spurgeon ya estaba predicando el Evangelio eterno en el Tabernáculo Metropolitano de Londres, donde tenía un grupo de 800 jóvenes estudiando el Evangelio y estaban siendo capacitados para salir por todo el mundo conocido a predicar el Evangelio. Ya para ese entonces también el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el único Evangelio que hay, había llegado a las Américas. Bueno, al menos había llegado a Norteamérica. Y todas las evidencias indican que esos folletos donde Spurgeon predicaba el Evangelio se habían difundido por toda la zona norte de los Estados Unidos, donde estaban los White y de donde había salido Andrews, a lo que se llamaba, o ellos quisieron llamar, el campo misionero. También se extendió por el sur de los Estados Unidos durante la guerra civil, y algunos pensamos que los escritos de Spurgeon tuvieron mucho que ver con cambiar la mentalidad de algunos sureños de los Estados Unidos, que apoyaban la esclavitud, ahora apoyaban la proclamación de la libertad de los esclavos. Bien, este es el cuadro. Por lo tanto, yo pregunto, cuando Andrews salió en 1874 a Europa, ¿salió predicando el Evangelio eterno? ¿Se le pudiera llamar un verdadero misionero o acaso iba como un pirata? Veamos este tema tan importante, veamos su respuesta y especialmente cómo nos afecta hoy esa respuesta. ¿Cómo es que el proyecto misionero que comenzó Andrews en 1874 impacta a millares de personas hasta el día de hoy? Si le preguntamos al folleto de la escuela sabática del 10 de abril del año 2023, nosotros pensaríamos que Andrews sí llevó el Evangelio de la gracia. Y nosotros hemos estudiado ya cómo en este folleto la Iglesia Adventista hace todo lo posible teológicamente de acercarse a una verdadera predicación del Evangelio. Casi que lo alcanza. Pero no se atrevieron a predicarlo con denuedo. Claramente se acercaron. Pero vamos a darles crédito por lo que han hecho. Un poco. Vamos a aceptar que ellos de buena gana, con las mejores intenciones, se acercaron al Evangelio de la gracia, y que al menos este fue el Evangelio que llevó Andrews a Europa. A apoyar, diríamos, preguntamos,
Este evangelio apoyaría el evangelio que predicaba Spurgeon, o estamos diciendo que Dios no había levantado a ese hombre de Dios a predicar la gracia a reyes, a reinas, a gobernantes allá en Londres y a tantos millares donde se difundió su mensaje. Porque los ayudantes de Spurgeon tomaban todo en taquigrafía, usando los recursos de aquellos tiempos donde todo era a mano, y luego lo pasaban a una imprenta y difundían esos sermones, los enviaban a todas partes del mundo conocido, traducido a muchos idiomas, y llegaron a los Estados Unidos también. Pero digamos que al menos esta escueta reducción del evangelio fue la que llevó Andrus. Y digo escueta porque ellos toman estos pasajes de Romanos y dicen que somos justificados gratuitamente por la gracia. Pero se les olvidó poner, pregunto yo, que es mediante la fe, porque cuando en el Evangelio se utiliza esta frase, la gracia siempre sigue por mediante la fe. Es la fe lo que lo hace gratuita, pero ellos omitieron poner allí la fe, mediante la fe, y como yo les he mencionado, habiendo sido parte en tiempo atrás de la Iglesia Adventista como administrador, yo estuve en contacto con la manera como estos comités redactan. Se establece un comité para redactar el folleto de la escuela sabática, y cada palabra que colocan allí es sopesada para no dar una mala impresión de lo que ellos piensan es el mensaje adventista, ni que tampoco los vayan a calificar como protestantes evangélicos, pero de todos modos acercarse al evangelio de la gracia. Ellos están allí en un sub y baja, como caminando por la cuerdita floja. Vamos a concederle que esta es su mejor intención. La gracia es una declaración de la justicia de Dios. Nuevamente aquí se acercan, pero no es completa. Es una declaración por parte de Dios, justificando, declarando justo al impío, al pecador. De tal modo que sí es una declaración de la justicia de Dios imputada al pecador, pero ellos lo dejaron así. Vamos a dejar que ellos digan, bueno, este es el evangelio que envió Andrus a Europa. La gracia justifica a quienes aceptan a Jesús por fe. Bueno, nosotros también dijimos que esta es una manera, no queriendo parecerse a los evangélicos, ellos usan una frase muy de los evangélicos modernos, que es aceptar a Jesús. Pero el Nuevo Testamento no habla de aceptar a Jesús. Ellos hablan, el Nuevo Testamento habla de cómo los cristianos confesaban el nombre de Jesús para salvación. Si confiesas con tu boca que Cristo es el Señor y no el César y no ningún otro Dios, el Mesías es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, en otras palabras, que Él fue resucitado
por causa de nuestra justificación, para decirnos que por su muerte fuimos justificados, serás salvo. El Nuevo Testamento no habla de aceptar a Jesús. En algunas partes, como veremos hoy, se habla de recibir el Evangelio. Pero bien, dejémoslo allí. Número 4, Dios mostró su amor por nosotros cuando aún éramos pecadores. Allí nuevamente omiten el hecho de que la Escritura dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero dejemos eso allí. Vamos a decir que este fue el evangelio con que viajó John Nevins Andrews a Europa en 1874. Vamos también a ver cómo el folleto de la escuela sabática y esos redactores le dan su propio giro, le dan su propio toque a la historia. Es muy curioso lo que ellos hacen acá. Vamos a ver aquí la lección, creo que es del jueves. Esto es muy interesante. Porque aquí ellos dicen que mediante un estudio perceptivo y profundo de la Biblia, los primeros adventistas tuvieron una comprensión cada vez mayor de la importancia de estos mensajes, es decir, del primer ángel con el Evangelio eterno. Sintieron que Dios tenía un mensaje hecho a medida para esta generación. Recuerden esto. Un mensaje urgente para el tiempo del fin. También recuerden esto, porque estas son las premisas. Estos son los predicados que proyecta, que presenta la Iglesia Adventista para defender su existencia. Su raison d'être, dirían en francés, su razón de ser. Un mensaje urgente para el tiempo del fin, que debe proclamarse a toda nación, tribu, lengua y pueblo, tomando las frases del primer ángel, a fin de preparar a un mundo para el regreso de Cristo. Ellos aquí están intimando, le dan su propio giro, le dan su propio toque, como diciendo que a menos que ellos hubieran surgido a la historia, el mundo no hubiera tenido la manera para entender cómo prepararse para el regreso de Cristo. Eso es lo que ellos están intimando acá, y eso ha sido parte del proyecto misionero de la Iglesia Adventista, de promover su razón de existir bajo ese camuflaje, bajo ese predicado, que el mundo hoy en día, el 2025, no tuviera una manera de prepararse con urgencia para el regreso de Cristo, sino que se necesitó de los adventistas para dar un mensaje en este momento a este mundo. Como que a Dios se le pasó. ¡Ay!, dijo Dios, se me olvidó poner en el Nuevo Testamento. Decirle a alguno de los escritores, a Pablo, Pedro, Juan, Mateo, Marcos, Lucas, se me olvidó decirles que ellos escribieran que para muchos años más tarde, 2000 años después, se levantaría un pueblo especial con un mensaje especial que no lo había revelado yo en el Nuevo Testamento. ¡Qué pena, gente! Se me olvidó, a Dios se le olvidó profetizar de la Iglesia Adventista en el Nuevo Testamento. Se le pasó.
Así que tuvo que intervenir en el año 1844, intervenir con un error. El error de Guillermo Miller, que Jesús vendría el 22 de octubre de 1844. Así que Dios intervino mediante un error, hizo creer que la gente creyera un error en una falsedad para luego revelarles la verdad. ¡Qué manerita de Dios! Dios tuvo que hacer esto. Esa es la premisa, ese es el predicado del adventismo, del proyecto misionero del adventismo. Que se le pasaron las cosas a Dios. Y tuvo que levantar a la iglesia adventista para predicar algo que se le había olvidado anunciar a Dios con respecto al fin del mundo. Pero bien, por eso dicen ellos acá que el mensaje de los 3 ángeles ha sido la motivación para las misiones adventistas desde sus comienzos. ¿Se dan cuenta? Ellos mismos lo admiten. En 1874, la Asociación General envió al primer misionero a Europa. Elena de White consideraba que John Andrews era el hombre más capaz de nuestras filas. Veremos. ¿Más capaz de qué? ¿Más capaz de predicar el Evangelio? ¿Era el más capaz en el Evangelio de la gracia? No, era más capaz porque hablaba al menos 7 idiomas. Podía repetir el Nuevo Testamento de memoria. ¡Qué tremendo! ¡Qué memoria! ¡Qué manifestación!, ¿verdad? Harán grandes proezas y grandes milagros. Conocía la mayor parte del Antiguo Testamento. Muy bien, ¿qué parte no conocía? Es muy interesante. Conocía la mayor parte del Antiguo Testamento. Era un erudito brillante, un escritor prolífico, un predicador poderoso y un teólogo competente. ¿Por qué enviar a un hombre así a un lugar donde había muy pocos creyentes? ¿Qué? ¿Muy pocos creyentes? Si el tabernáculo metropolitano en Londres se apiñaba con casi 6.000 personas cada domingo de tarde y se difundían sus mensajes a lo largo de toda Europa, había iglesias en Suiza, a donde fue John Evans Andrews. Habían iglesias luteranas, presbiterianas, metodistas, menonitas, ya establecidas. Había muchos creyentes. Pero se dan cuenta aquí cómo ellos le dan su propio toque, su propio spin, su propio giro. ¿Y por qué él estuvo dispuesto a ir? Su esposa había muerto unos años antes. ¿Por qué estuvo dispuesto a dejar atrás a familiares y amigos en Estados Unidos y navegar con sus 2 hijos a una tierra desconocida, arriesgando todo por causa de Cristo? Solo hay una razón. Creía que Jesús había muerto en la cruz por sus pecados y él quería que el mensaje de la gracia de Dios se escuchara en esos últimos días como consuelo y para llevar a todo pecador al arrepentimiento. Un momento, por favor, parece que son los lentes. Leí equivocadamente. Solo hay una razón. Creía que Jesús vendría pronto. Ya eso es una clave de lo que llevó Andrews a Europa.
que el mensaje de la verdad para los últimos tiempos debía llegar al mundo entero. El mensaje de la verdad, ¿cuál verdad? Esa verdad que se le olvidó a Dios revelar en el Nuevo Testamento y que ahora tenía que revelarlo a los adventistas, a Elena de White, para que Elena White saliera con una narración independiente a la narración de la Escritura, de la verdad, y saliera ella con una verdad, y luego tendría que llevar esa verdad para los últimos tiempos. Durante toda nuestra historia, los mejores y los más brillantes han viajado hasta los confines de la tierra. Nuestra historia quiere decir que la Iglesia Adventista se considera una historia separada a la historia que dejaron los apóstoles, los mártires y todos los demás que llevaron la palabra del Evangelio por todo el mundo antes de que llegaran los adventistas. Eran maestros, personal médico, pastores, agricultores, mecánicos, carpinteros y comerciantes de todo tipo. Algunos eran empleados de la iglesia, pero muchos no. Fíjense, mis queridos hermanos, que yo también fui misionero de la iglesia adventista. Creo que fue en el año 1973. Cuando yo viajé al Perú como misionero y estuve allá casi 4 años. Como misionero adventista. Predicando bajo la influencia de Andrews. Por eso yo conozco todo esto, lo conozco muy bien, mis queridos hermanos. De tal modo que cuando nosotros hacemos la pregunta, ¿qué fue lo que Andrews llevó a Europa? ¿Habrá sido el Evangelio eterno? ¿Qué fue lo que él llevó? Si él llevó lo que yo llevé, no fue el Evangelio. Porque yo llevé esto de la pronta venida de Cristo. De que la iglesia adventista era la iglesia verdadera y todos los demás a lo largo de toda la historia habían sido todos los falsos. Que un poquito de verdad aquí y allá, y esa fue la verdad que recogió la iglesia adventista acá y la formó bajo las doctrinas fundamentales de la iglesia adventista. Y ahora esa es la verdad. Por favor, pero al menos estamos haciendo la pregunta. Este evangelio, este acercamiento a la gracia que acabamos de ver nosotros en este folleto de la escuela sabática, ese acercamiento a la gracia, ¿fue lo que llevó a Andrews a Europa? Aquí en el folleto de la escuela sabática, ellos alegan que la predicación del evangelio eterno atraviesa las fronteras geográficas. Yo estoy de acuerdo con ellos de que el evangelio eterno atraviesa cualquier barrera, hasta la barrera del más duro corazón. Pero ellos están hablando allí del verdadero evangelio. Ellos hablan aquí que nuestro mensaje, es decir, el mensaje de la iglesia adventista, no el evangelio eterno, preguntamos. Ha llegado hasta ahora a más de 210 de los 235 países del mundo reconocidos por las Naciones Unidas. ¡Bravo! ¿Qué quieren ellos componer? Eso allí, que la cantidad es igual a veracidad. El hecho de que hay presencia adventista en 210 de los 235 países, ¿eso lo califica de verdadero?
Solamente un estudio de lo que es el Evangelio en las Sagradas Escrituras nos daría a conocer si verdaderamente es el Evangelio eterno que predican. Ahora ellos alegan que sí, que mediante un estudio perceptivo y profundo de la Biblia, los primeros adventistas tuvieron una comprensión cada vez mayor de la importancia de estos mensajes, no de su contenido, sino de la importancia que ellos le dieron. Pero vamos a dejar que las Escrituras hablen por sí mismas. De tal modo que seguidamente vamos a ver un resumen del Evangelio en las mismas Escrituras. Y luego vamos a comparar este Evangelio, el único Evangelio que hay, con lo que llevó Andrus a Europa. Y claro, nosotros queremos ver la respuesta a esa comparación para ver cómo eso nos afecta a nosotros hoy, en nuestra comprensión del Evangelio, y qué retos nos presenta el Evangelio a nosotros mismos. Dice la Escritura en 1 Corintios 15, que ellos ponen aquí el subtítulo, la resurrección de los muertos. En 1 Corintios 15, la Reina Valera, los redactores pusieron la resurrección de los muertos, y eso es cierto. La última parte de 1 Corintios 15 se utiliza muy frecuentemente para hablar de la resurrección de los muertos. Pero en el adventismo yo nunca escuché una exégesis en ninguna clase del seminario. Y después, cuando escuché tanto predicador adventista, yo nunca escuché una exégesis, una predicación sobre 1 Corintios 15, 1 al 5. Es como si no hubiera existido. Yo recién me enteré de 1 Corintios 15, 1 al 5, años después de haber salido del adventismo. Cuando alguien me dijo, ¿quieres saber cuál es el Evangelio? Y alguien me enseñó, no recuerdo quién. Bendita alma de Dios. Además, os declaro, hermanos, esto es para la hermandad del 2025. La hermandad no ha cambiado. El Evangelio que os he predicado. Este es el Evangelio eterno. Este es el Evangelio que en otro lugar, en Gálatas 1, Pablo dice que no hay otro Evangelio, y que si alguien, aunque fuera un ángel de luz, o aunque ellos mismos, los apóstoles, predicaran otro Evangelio, sean anatema. Así que no hay otro Evangelio. Esta es clave, siguientes párrafos son clave para entender el Evangelio. Y si alguien alega que lleva el Evangelio eterno a toda criatura, lengua, pueblo, tiene que compararse con este Evangelio, dice el apóstol. El Evangelio que os he predicado. Y esta palabra aquí, donde dice además os declaro, esta palabra declarar es muy importante. No es solamente una expresión verbal, sino es asentarse sobre una verdad revelada. Vamos a ver qué nos dice aquí. Dice 1 Corintios 15, claro, esto está en inglés, vamos a cambiarlo al español para que ustedes puedan verlo acá. Gonorizo, esto es declaro.
En el griego la palabra de mayor importancia va al principio de la frase, de tal modo que el apóstol Pablo comienza con esta declaración. Y vamos a ver el significado de esta palabra. Aquí vamos a verla otra vez, hay que traducirla al español. Vamos a ver en el léxico temático, el griego Strong 1107, que es la palabra esta gonorizo, viene de la palabra ginosco, que es conocer, un verbo traducido como dar a conocer, declarar o revelar. Describe consistentemente un acto intencional de comunicación que lleva la verdad del encubrimiento a la claridad. De tal modo que cuando el apóstol Pablo dice, os declaro, os doy a conocer, él está diciendo que los está llevando de la oscuridad a la claridad. De tal modo que cuando nosotros leemos este resumen del Evangelio, estamos leyéndolo lo más claro posible. Ya sea que el tema sea Dios, el Hijo encarnado o el testimonio apostólico, el término siempre presupone tanto la realidad de la verdad divina objetiva como la responsabilidad de comunicarla fielmente. Así que no es cualquiera palabrita que usa aquí el apóstol Pablo cuando él dice, además os declaro. Les estoy llevando de la oscuridad a la claridad para que no haya ninguna confusión de lo que es el verdadero evangelio. Y yo le pregunto, hermanos adventistas, ojo, alerta, para que ustedes puedan ver si este fue el mensaje que Andrews llevó a Europa en 1874 y que ha sido el proyecto misionero adventista desde entonces. El evangelio que os he predicado, qué precioso, ¿no? Evangelio que os he evangelizado. Allí hay unos hermanos en un canal del internet de hermanos adventistas que me han invitado varias veces a debatir con ellos sobre el evangelio. Y yo les he dicho, el evangelio es para predicarlo, es para proclamarlo. El evangelio no es para debatir. Porque cuando uno debate, el buen argumentador le da su propio spin, le da su propio giro a las palabras para convencer a los oyentes de que él tiene la razón. Pero el evangelio no es para eso. El evangelio se proclama y al proclamarlo es palabra de Dios y el Espíritu Santo entonces se encarga de llevar esa predicación del evangelio al cerebro del que escucha para convencerlo de pecado y convencerlo de que Cristo es quien murió por sus pecados. Vamos a seguir adelante acá. Así que aquí en el griego, fíjense ustedes, vamos a ver aquí otra vez para que ustedes vean qué hermoso es el griego cuando se escribe así de esta manera, para que ustedes lo puedan ver. Yo creo que tengo que bajar esto acá así para llevarlo acá. Y bueno, nuevamente sale en inglés, hay que traducirlo al español. Vamos a ver, el evangelio, no sé por qué aquí en inglés me dañaron esto, cuando lo tradujeron al español. Vamos a verlo sencillamente en el griego.
el evangelio, esta es la palabra evangelio, que ustedes pueden ver aquí, la transliteración evangelion, que yo los he evangelizamen, humin. El evangelio que yo los he evangelizado, porque la misma palabra evangelio significa proclamar la buena nueva. La buena nueva que yo les he proclamado como buena nueva. De tal modo que el contenido se lleva en la proclamación. La proclamación del evangelio necesita llevar el contenido de la buena nueva, o si no, no es buena nueva. Como ustedes se dan cuenta, esto me emociona a mí. El cual ustedes recibieron. Así que el evangelio se recibe. El evangelio no se da. Algunos enseñan que el evangelio pone en nuestras manos una obediencia que uno le entrega a Dios para que Dios entonces lo justifique, lo declare justo, lo declare que pertenece a la última generación, que Dios está buscando un pueblo perfecto, en carácter, sin pecado alguno. Entonces el evangelio le pone a uno en las manos las virtudes que uno necesita para mostrarle a Dios. Pero el evangelio no se trata de dar, sino de recibir las virtudes de Cristo que nos justifican, de recibir su perdón, recibir su gracia, la abundancia de su gracia. Ya nosotros leímos ese sermón de Spurgeon, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y eso es lo que uno como pecador recibe. Uno recibe la sobreabundancia de la gracia. Porque hay algunos que somos tan pecadores que solamente la sobreabundancia de la gracia puede ser suficiente para nosotros. Así que el evangelio habla de recibir, y ese recibir nos hace estar en pie. Esta es la palabra acá, en la cual es teikate. Ustedes permanecen en pie. Vamos a poner nuevamente aquí la traducción al español para ver si aquí está. Fíjense, la cual también recibiste, para lébete en o más bien porque el respiratorio está aquí, el respirativo, también estás en pie. Eso es maravilloso. El evangelio levanta al pecador y lo pone erguido ante Dios, porque ha recibido la justicia de Cristo. Esto es maravilloso. Así que estamos hablando ahora del evangelio. Ellos traducen acá la Reina Valera, en el cual también perseveráis, pero permanecen en pie. Se refiere a una posición física, de estar en pie, de no estar caído. El falso evangelio lo quiere tumbar a uno. El verdadero evangelio lo levanta y le dice: tú eres hijo de Dios, has sido justificado por mi gracia, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, aquí a maravilla. Porque aquí la palabra, como ustedes van a ver, es en el griego el logos. Cristo, el logos de Dios. Cristo, la sabiduría de Dios, la abundancia de Dios, para que ustedes lo vean acá y no piensen que yo me estoy inventando cosas, ¿no? Voy a mostrarle acá cómo el evangelio habla es de Cristo, el logos. Aquí está. Voy a traducirlo aquí al español otra vez. Ustedes pueden ver aquí el logo.
El logo, estamos hablando aquí del logos de Dios. La comunicación de la gracia de Dios, la comunicación de la naturaleza de Dios, que Dios es amor. El Evangelio nos presenta a Cristo mismo, que es la presencia física de la gracia de Dios para el pecador. Alabado sea su santo nombre. Esto no se puede pasar por alto. Si alguien dice que va a predicar el Evangelio, entonces que predique que la presencia física de Cristo en esta tierra era la misma misericordia de Dios hacia el pecador. Por eso dijo Cristo: yo no juzgo a nadie, porque era la naturaleza del mismo amor de Dios que redime al más perverso pecador, a esta humanidad tan perversa. Ahí estaba el Logos de Dios. El Logos de Dios es el Evangelio mismo. Alabado sea su santo nombre. Así que el apóstol proclamaba, aquí está nuevamente, evangelizamen, proclamaba a ustedes el contenido del Evangelio. El contenido de la proclamación del Evangelio es el Logos de Dios, es el verbo de Dios. Dios en acción, Dios la palabra hablada dictando perdón al pecador. Dice: si es que retienen, a menos que hayan creído en vano. En otras palabras, si no creen que el contenido del Evangelio es la buena nueva en la persona de Cristo, quien concede toda su justicia al pecador, cada gota de su sangre para perdonar el pecado y limpiar de toda maldad. Si ustedes no creen de esa manera, entonces han creído en vano, han enviado misioneros en vano, se han bautizado en vano, han criado a sus hijos en vano, han estudiado en vano. En cuanto a Dios, puede ser el falso evangelio, tiene muchas cosas buenas, por eso engaña. Así que el falso evangelio puede construir grandes instituciones médicas que hacen mucho bien, grandes instituciones educacionales que enseñan muy buenas cosas. Pero en cuanto a Dios, si el centro del Evangelio no es el Logos divino de Cristo, han creído en vano. Continúa el apóstol. Porque primeramente, no pasemos por alto esto primeramente, ahora viene lo más importante, lo que no puede faltar, lo que viene primero. No puede faltar. Uno no puede hacer un conteo del 1 al 10 y dejando fuera el 1 y comenzando con el 2, el 3 o yendo al 7, 8, 9, 10. No. El primero es lo que viene al comienzo, que no puede faltar, o si no, no salen las cuentas. Os he enseñado lo que asimismo recibí. Y aquí la palabra no es realmente enseñado. La palabra es entregado, paradedoka o paredoka. Paredoka, ahí está. Yo les entregué a ustedes, este es el plural, no es singular, es plural. Yo les entregué a ustedes en el principio lo que también recibí. Como estábamos diciendo, el Evangelio se recibe, así que el apóstol Pablo recibió el Evangelio.
El evangelio era para él, el asesino, el perseguidor, el de malas intenciones contra los cristianos. De tal modo que el evangelio, cuando se evangeliza, cuando se predica en cuanto a su contenido, tiene que ser algo que usted está entregando, que usted no está debatiendo, usted está entregando al oyente. Usted no está entregando argumentos para que el oyente lo escuche, usted está evangelizando, declarando la buena nueva, y el Espíritu Santo toma la buena nueva y lo relaciona al pecador, a cada aspecto de lo que el pecador necesita en su vida. Ahora, ¿qué es esto primero? Aquí está lo que también recibí. Que Cristo, el evangelio es en primer lugar cristológico. El evangelio no puede hablar de nada más sino de Cristo. De otro modo no es evangelio. Como dijimos anteriormente, Cristo es la manifestación en la carne de la buena voluntad de Dios. Por eso cantaron los ángeles: gloria a Dios en las alturas y en la tierra buena voluntad para con los hombres. Es la buena voluntad de Dios. Se estaba encarnando y estaba naciendo. Cristo es la buena voluntad de Dios para ti. Que ninguno que esté escuchando deje de escuchar esa voz de que Dios es en Cristo la buena voluntad. Tal vez todos tengan mala voluntad para contigo, pero no Dios. La voluntad de Dios es para salvar al pecador. Él no quiere que ninguno se pierda, incluyéndote a ti, sino que todos procedan al arrepentimiento, y Dios no pierde. Dios logrará su fin. Dios logrará meterte a ti en el bolsillo, gloria a Dios. Cristo murió es una muerte sustitutiva. Él se hizo pecado. Él tomó nuestro cuerpo de pecado y lo puso sobre su santo cuerpo y murió. Cristo murió. Esto es el gran misterio de que el Dios preexistente en Cristo, en su humanidad encarnada, haya muerto. Porque tomó la carne humana y al hacerse pecado recibió la maldición del pecado, que es la muerte. Murió, pero no es por pecados así generalizados, es pecados por nosotros, nuestros pecados, hamartion. Nuestra rebelión, nuestra vida concupiscente, nuestra vida desobediente, nuestra vida, ponle el tipo de vida que tú hayas puesto ahí, vida iracunda. Y Él murió por nosotros de acuerdo a las Escrituras, no de acuerdo a alguna visión. El Evangelio no toma en cuenta algo fuera de las Escrituras. El Evangelio no toma una narración independiente, sea profetisa o sea profeta, presuntamente profeta, que haya escrito muchas cosas, que haya sostenido una Biblia muy pesada en sus manos. No, el Evangelio se encuentra solo en las Escrituras, no toma en cuenta nada más. De hecho, hay una maldición sobre todo aquel que le añade a las Escrituras.
Así que el Evangelio, primeramente, es cristológico, tiene que ver con la persona de Cristo, a quien Dios envió. Y en este caso se envió a sí mismo también en la persona de Cristo. Se envió para morir por nuestros pecados. Fíjense ustedes aquí como lo tiene la Escritura, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. No es conforme al conflicto de los siglos, no es conforme a los testimonios, no es conforme a primeros escritos, no es conforme a 1844, no es conforme a un juicio investigador, es conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado, y eso es muy importante. Porque cuando fue sepultado, el creyente es sepultado. Por eso es tan importante hablar de la cristología, de la persona de Cristo. Solamente el Dios totalmente divino, preexistente, podía tomar los pecados de toda la humanidad, de todo aquel que haya respirado oxígeno a lo largo de la historia de la humanidad, y tomarlo en su propio cuerpo. Solamente el Dios divino podía hacer eso. Por eso Cristo no es un ser creado, como lo toman los adventistas. Lo tomaron los adventistas cuando ellos salieron del milerismo y de la conexión cristiana en que estaban. Todos ellos eran arrianos. Tú fuiste sepultado, tú has creído en Él. De hecho, aunque no hayas creído en Él, tú fuiste sepultado en Cristo. De otro modo, no podrías creer en Él. Él fue sepultado por ti antes de que tú lo supieras. Y que resucitó al tercer día. Y la resurrección para los primeros cristianos era la prueba de que habían sido declarados justos, porque sus pecados habían sido perdonados en la muerte de Cristo. Y nuevamente repite, conforme a las Escrituras, no es conforme según otro escrito. Y de acuerdo a la historia cristiana, surgieron un montón de escrituras después, pero no fueron incluidas. Y muchas buenas historias en las escrituras o en los libros que querían llamarse escrituras, querían ser aceptados por los creyentes cristianos para promoverse a sí mismos, promover su propio spin, su propio toque, su propio giro sobre el Evangelio, pero el Evangelio no admite eso. Y bueno, apareció a Cefas y después a los 12, y esto es importante porque el testimonio de Pedro y de los 12 asienta la verdad del Evangelio. No es el testimonio de ningún otro pseudo apóstol, pseudo profeta. No lo acepta. Es según el testimonio apostólico que ellos entregaron en su predicación. Y la iglesia cristiana tomó esa predicación y fueron los verdaderos primeros misioneros. Ahora nosotros le preguntamos a la iglesia adventista, ¿el John Nevins Andrews de ustedes llevó este evangelio a Europa? ¿Qué fue lo que llevó John Nevins Andrews a Europa, por favor? Ahora fíjense ustedes que aquí, en esta declaración del evangelio, no se menciona nada de la segunda venida de Cristo. No aparece eso
como parte del Evangelio. Si Cristo vino por primera vez, es la confianza que nos da que vendrá por segunda vez. Pero aquí la declaración del Evangelio no dice que ahora vendrán, de aquí a 2000 años, vendrán los últimos días. Ellos ya creían que vivían en los últimos días, de tal modo que para ellos no era necesario otro evangelio u otra añadidura más al evangelio para que entonces ellos se prepararan para la segunda venida de Cristo. No hay preparación alguna para la segunda venida de Cristo a menos que no sea el evangelio, el logos de Dios en su muerte por el pecador y en su justificación del pecador confirmada por su resurrección. No hay. Tampoco el Evangelio menciona acá que el Evangelio incluye cumplir con el nuevo pacto, cumpliendo con la ley, que el pueblo que estará listo para la segunda venida de Cristo será aquel que esté cumpliendo ahora. Le ganó al pueblo de Israel porque el pueblo de Israel no cumplió con el primer pacto, pero ahora Dios levanta un nuevo pueblo para que ellos sí puedan cumplir con la obediencia a la ley. Nada de eso es parte del Evangelio. La ley sí está incluida acá porque la ley es la que condenó a Cristo a muerte. Cuando dice que Él murió por nuestros pecados es porque la ley lo condenó a Él en nuestro lugar, conforme a las Escrituras o conforme a la ley. Pero es un entendido de que la ley cumplió su función en Cristo. Fue cumplida en Cristo. Pero la proclamación del Evangelio no tiene que ver con ahora sí ustedes pueden guardar la ley. El nuevo pacto, tienen que entrar a un nuevo pacto. Y ustedes ese nuevo pacto sí les presentará justificados y santificados ante Dios. Nada de eso. Sorry. ¡Qué pena! La predicación del Evangelio para los últimos días, para preparar un pueblo que esté listo a la venida de Cristo, no incluye nada de eso. Ahora nosotros le preguntamos a la Iglesia Adventista, John Nevins Andrews llevó ese evangelio a Europa en 1874. A la respuesta a esta pregunta nos dirigimos seguidamente. En mayo de 1867, Andrews fue nombrado el tercer presidente de la Asociación General de los Adventistas. Sirvió 2 años, hasta mayo de 1869. De allí fue entonces nombrado redactor y director general de la recién nacida revista Adventista, donde fungió como redactor de esa revista por 2 años. Tuvo problemas de salud en su familia. Desgraciadamente, su esposa falleció. Luego, en 1874, él viaja como primer misionero a Suiza con sus 2 hijos ya adolescentes. La Iglesia Adventista le pagó su pasaje a él. Él tuvo que pagar el pasaje por sus 2 hijos. Esa es otra historia. Pero uno pensaría que el tercer presidente de la Asociación General
y director y redactor general de la revista Adventista, tuviera un amplio y preciso conocimiento del Evangelio y hubiera escrito sobre él. Después de rebuscar en el internet y en los escritos White, finalmente encontré un artículo escrito por Andrews en 1892 sobre el mensaje de los tres ángeles, en el cual él detalla el significado de cada uno de esos mensajes. Les invito a darle un vistazo a este folleto escrito por Andrews. Yo me emocioné bastante cuando finalmente encontré este escrito, porque pensé, no lo voy a juzgar mal, ahora que él hable por sí mismo. Y esa es la razón por la cual me demoro bastante en hacer estos videos, que sale uno, luego pasan un par de semanas y sale otro. Es porque yo sufro, por decirlo así. Yo quiero presentar la verdad. Yo no quiero ir atolondradamente. Y también yo sé que esto afecta la vida de muchas personas que han puesto su fe en el mensaje adventista y en la iglesia adventista como la iglesia verdadera. Pero bien, aquí está. Está en inglés, pero ustedes pueden entender los tres mensajes de Apocalipsis 14, 6 al 12. Particularmente el mensaje del tercer ángel y la bestia de dos cuernos. Por el pastor John N. Andrews. 1892, en Battle Creek, Chicago, Toronto, Atlanta. Hay un prefacio, no voy a tomar todo el tiempo de leerlo, pero me emocioné bastante cuando vi la tabla, el índice. El prefacio, el tiempo cuando las proclamaciones de Apocalipsis 14 son hechas. Y luego en la página 25 está el capítulo 2, la proclamación del primer ángel. Yo dije, ahí debe de haber algo. Allí debe de haber algo que señala el conocimiento de Andrews de lo que es el Evangelio eterno, que me tape la boca y que me diga, Camacho, estás equivocado, no lo juzgues mal. Él sí predicaba el Evangelio eterno, especialmente ese del cual habla el folleto de la escuela sabática, que es el significado del Evangelio, y que luego el folleto dice que después que estudiaron a fondo el significado de este evangelio, comenzaron a predicarlo. Bien, yo le pedí a ChatGPT que lo tradujera al español y que me creara un documento Word. Y aquí está. La proclamación del primer ángel, ese que lleva el Evangelio eterno. Yo dije, aquí debe de estar. Bueno, aquí detalla lo que él va a delinear es el mensaje del primer ángel. Identidad de los ángeles de Apocalipsis 14:6 y 10:1. El libro abierto del capítulo 10.
naturaleza de esta proclamación, momento en que se oye, alcance de la advertencia, evidencias en las que se basa, referencia a Juan el Bautista, la decepción. Esto es la manera como ChatGPT tradujo el gran chasco. En primer lugar, él cita Apocalipsis 14, 6 y 7. Vi a otro ángel volar por el medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Continúa Andrews. Y ustedes tengan paciencia porque quiero leer esto con ustedes para que ustedes juzguen por ustedes mismos si Andrews tenía una comprensión de ese evangelio que nosotros vimos. Es el evangelio detallado como el único evangelio que hay, es el evangelio eterno que se encuentra en 1 Corintios 15, 1 al 5. Aquí Andrews dice: llamamos a este el primer ángel porque es el primero de la serie. Juan lo llama otro ángel debido a que anteriormente había visto un ángel volando por el medio del cielo, después de que el cuarto ángel hubo tocado la trompeta, anunciando las 3 últimas trompetas como trompetas de ayes. Esto fue hacia el final del siglo VI. Y este hecho demuestra que el primer ángel de Apocalipsis 14 no pertenece a la era apostólica. ¿What? ¿De dónde saca él eso? Que esto fue hacia el final del siglo VI. Entonces inserta una fecha. Y eso es lo que hace el adventismo. Inserta fechas. Y al insertar esa fecha del siglo VI, él dice que eso demuestra que el primer ángel de Apocalipsis 14 no pertenece a la era apostólica. ¿Acaso el evangelio no pertenece a la era apostólica? Por favor, señor Andrews. Ya dijo el folleto de la escuela sabática que usted era el más capaz, el más brillante, erudito, y sale con esto. Entendemos que este ángel es el mismo que se presenta en Apocalipsis 10. Por lo tanto, nos referiremos brevemente a este capítulo como explicación de Apocalipsis 14, 6 y 7 y como argumento importante respecto al momento de su cumplimiento. Apocalipsis 9 presenta el primer y segundo ay. El periodo profético relacionado con el segundo ay terminó con el poder político del Imperio Otomano el 11 de agosto de 1840. Señor Andrews, Pastor Andrews, Misionero Andrews, ¿por qué no se deriva usted a 1 Corintios 15, 1 al 5? O a los muchos otros textos bíblicos donde se habla del Evangelio en el Nuevo Testamento, pero usted quiere sacar al Evangelio de la era apostólica y colocarlo en sus días. Así termina el capítulo 9 y el capítulo 10. Es que el capítulo 10 de Apocalipsis lo relaciona la teología adventista con su experiencia del gran chasco. Porque comió el librito que era dulce en su boca, y ese era el movimiento de Miller de la Segunda Venida, pero el gran chasco ya se hizo amargo en el estómago. Con un librito abierto en su mano que clama con gran voz como cuando ruge un león, y luego levanta su mano al cielo y jura que el tiempo no será más. Y yo leyendo esto por primera vez y esperando ver aquí algo de Cristo, de su vida justa, santa y pura, en nuestro lugar, de su muerte, haciéndose pecado por nosotros.
Yo dije, no, es que viene ahorita, yo estoy seguro que viene ahorita. Este juramento no puede significar la duración medida por días y años, porque en el capítulo 20 tenemos 1000 años medidos entre las dos resurrecciones, y por lo que aparece la duración siempre será medida así. Tampoco puede significar el tiempo de gracia por dos razones. Por el versículo 7, que este anuncio precede a la voz del séptimo ángel, y es en los días del comienzo de su voz que el misterio de Dios se consumará. Después de este juramento del ángel se le dice a Juan, quien sin duda personifica a la iglesia, que debe profetizar otra vez, y entonces esa es la iglesia adventista que debe profetizar otra vez. Eso es lo que hace la teología y la exégesis adventista, mete sus ideas preconcebidas en la escritura, le añade a las escrituras. No interpreta la escritura con escritura, sino inserta la narración independiente de White, de las visiones de White en la escritura. Pero él sigue, estas razones constituyen una prueba concluyente de que el tiempo de gracia no ha terminado cuando se pronuncia este juramento. Estamos hablando a esa hora de Apocalipsis 10, no del Evangelio eterno. Por lo tanto, entendemos que este juramento se refiere a los periodos proféticos y que este ángel con un librito abierto en la mano es el mismo ángel de Apocalipsis 14, anunciando que la hora del juicio de Dios ha llegado. Bueno, y si ha llegado la hora del juicio de Dios, ¿dónde está el perdón de pecados? El librito abierto en su mano entendemos que es la profecía de Daniel. Ah, ¿usted la entiende? La cual debía estar sellada hasta el tiempo del fin, queriendo decir sus días, pero ya la iglesia cristiana de la época apostólica sabía que ellos ya estaban en el fin. Ya estaban en los últimos días. Ese era el entendido de la iglesia cristiana. El ángel de Apocalipsis 10 predicaba a partir de este librito, y es esta profecía de Daniel la que contiene el tiempo profético sobre el cual el ángel de Apocalipsis 14:6 basa su proclamación de que la hora del juicio de Dios ha llegado. Así que se vuela por encima del contenido del Evangelio, se vuela por encima de 1 Corintios 15, 1 al 5, y llega la hora del juicio, porque eso es el mensaje que le interesa a la iglesia adventista, de salvar cara al gran chasco de 1844, colocando un juicio investigador ahora. Ay, Señor, esta proclamación es de importancia suprema, y el Evangelio no es de importancia suprema. No es un juicio meramente local, sino uno que concierne a todos los habitantes de la tierra. Por lo tanto, se refiere a la escena final del juicio. Es el mismo evangelio que Pablo predicó, el cual aquí se denomina evangelio eterno. Por favor, ¿en qué momento predicó Pablo un juicio investigador, señor Andrews? ¿Es esto lo que usted llevó a Europa? Usted, señor Andrews, fue un pirata, no un misionero. Un pirata porque fue a allanar, a robar la fe en Cristo, que ya había dejado la reforma y que se mantenía viva con la predicación de Spurgeon. La gran verdad pronunciada por este ángel no habría sido verdad si la hubiera dicho Pablo, pues él vivió al comienzo de la dispensación del Evangelio, y esta proclamación se relaciona con sus escenas finales. Así que lo que hay al final es diferente de lo que hay al principio. Pablo predicó lo que hay al principio, y ahora Andrews y White y todos los demás predican lo que viene al final, aunque esto no tiene nada que ver con Cristo. Murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día para nuestra justificación. Aquí no hay nada de esto. Entonces aquí él cita a Sylvester Bliss como señal de la proximidad del fin. Tengan paciencia. Debía verse, sin embargo, a otro ángel volando por el medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra.
a toda nación, tribu, lengua y pueblo. La carga de este ángel debía ser el mismo evangelio que antes se había proclamado. Bueno, entonces, ¿cuál fue? Pero unido a él estaba el motivo adicional de la proximidad del reino, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Entonces sobrevuela así de rapidito cuando usted dice: debía ser el mismo evangelio que antes se había predicado. Entonces, ¿por cuál de los dos evangelios se salva el pecador? Ninguna mera predicación del evangelio sin anunciar su proximidad podría cumplir este mensaje. Así que él llama a lo que yo supongo él está hablando aquí de 1 Corintios 15, o el evangelio de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Él lo llama como una mera predicación. Ahora viene lo importante, que es la predicación del mensaje de Andrus. Creemos firmemente que esta proclamación ha sido hecha y que la predicación de la venida inmediata de nuestro Señor ha sido en cumplimiento de esta profecía. Es decir, el error de Miller fue cumplimiento de una profecía. ¿Cómo puede ser un error un cumplimiento de una profecía? Antes de la caída del Imperio Otomano en 1840, se había demostrado por aquellos que predicaban la venida inmediata de Cristo que la hora, el día, el mes y el año de la supremacía otomana expirarían el 11 de agosto de 1840. ¿What? ¿Qué? Ese es el evangelio. Pero bien, eso es. Y allí con eso termina Andrus la gran explicación del mensaje del primer ángel, sin hacer referencia alguna a la vida, muerte y resurrección de Cristo a favor del pecador. No es que es un mensaje más importante, como yo una vez le dije al presidente de la Unión, donde yo estaba trabajando como administrador adventista, la Unión del Pacífico. Le dije allí al presidente, al pastor Mostert, que se creía gran cosa. Yo le dije: pastor Mostert, porque él había llamado una reunión pidiendo ideas de cómo predicar el evangelio. Yo le dije: pastor Mostert, ¿por qué nosotros no predicamos el evangelio de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo como Cordero de Dios? Más fuertemente, más ampliamente, con mayor escritura, con mayor proclamación que los mismos evangélicos. Y él me dice: Camacho, dejemos eso para los evangélicos. Nosotros tenemos un mensaje especial para este tiempo. Hijo y nieto y tataranieto de Andrus. Porque omite, sobrevuela el verdadero evangelio y le inserta otro evangelio que no pertenece allí. Entonces, cuando nosotros hacemos la pregunta: ¿qué evangelio llevó Andrus a Europa? Un falso evangelio. Otro evangelio, un evangelio bajo anatema, bajo condenación, bajo maldición. Eso fue lo que Andrus llevó a Europa. Y eso es lo que el proyecto misionero del adventismo muy fielmente hasta el día de hoy ha llevado por todos lados, omitiendo el evangelio de la gracia, lo único que puede salvar al pecador. Ahora ustedes han visto las pruebas, ustedes juzguen si la respuesta a nuestra pregunta es correcta. ¿Qué evangelio llevó Andrus? ¿Y cómo impacta esto? Hay personas que están escuchando este video que han sido nombradas, elegidas, director de la obra misionera de la iglesia tal y cual. Y yo les aseguro que el proyecto misionero de ellos es el mismo de Andrus.
predicar un mensaje especial para estos últimos días, y ahí agarran la serie de estudios bíblicos pertinentes que hablan de la venida de Cristo, las señales del fin, el juicio investigador, las señales de la iglesia verdadera, el sábado, los diezmos, bautismo. Y con eso pretenden que han predicado el evangelio eterno. Arrepiéntanse, mis queridos hermanos, de ese falso evangelio. Logren, trabajen, esfuercen por evangelizar a la misma iglesia adventista con el precioso evangelio de Cristo.